Capítulo primero. Un paraíso de cristal. El paraíso olía a ozono y a flores que nunca habían conocido la Tierra. En la cara oculta de la luna, bajo una cúpula de zafiro sintético que transformaba la negrura infinita en un techo de terciopelo salpicado de diamantes, la cúpula de bienestar Serenidad 7 era un testamento a la perfección. No había día ni noche, solo un ciclo de 24 horas perfectamente orquestado. La mañana llegaba con una suave luz dorada que se filtraba a través del techo inteligente, simulando un amanecer terrestre que ninguno de sus habitantes recordaba haber visto en persona. La tarde era un resplandor blanco y brillante, ideal para las actividades en los jardines hidropónicos o para nadar en las piscinas de borde infinito que parecían derramarse sobre los cráteres lejanos. Y la noche era un crepúsculo azulado y tranquilo, donde el cosmos se mostraba en todo su esplendor silencioso. Robert estaba sentado en el atrio central, un vasto espacio abierto con cascadas que fluían sobre rocas pulidas y musgo bioluminiscente. Sostenía una taza de café que había sido sintetizado a la perfección molecular, con un aroma a granos de una Colombia que ya solo existía en los bancos de datos. A su alrededor, otros huéspedes conversaban con una alegría serena, sus risas como el tintineo de campanas de cristal. Todos eran hermosos, saludables, el pináculo de la vitalidad humana. Nadie tenía cicatrices, nadie parecía tener más de 50 años, y nadie, absolutamente nadie, tenía una sola preocupación en el mundo. Él tampoco, o al menos eso se decía a sí mismo. Cerró los ojos y evocó el recuerdo que la compañía le había asegurado que era suyo. Su hermana pequeña, Chloe, despidiéndose de él en el espacio puerto de la Tierra. Su cabello rubio, el hueco en su sonrisa donde le faltaba un diente, y el fuerte abrazo que le dio. «Diviértete mucho en tus vacaciones en la luna, Rob. Te extrañaremos». La imagen era vívida, como una fotografía de altísima resolución. Podía ver cada detalle, pero cuando intentaba recordar el tacto de su suéter de lana o el olor a canela de su aliento, el recuerdo se volvía liso, resbaladizo, un eco en una habitación vacía. Abrió los ojos. La sensación se desvaneció, reemplazada por la agradable realidad de su entorno. Un mayordomo robot, con un chasis de cromo y ébano que se deslizaba sin hacer ruido, se detuvo a su lado. Su rostro era una pantalla negra y pulida que mostraba dos amables semicírculos blancos como ojos. «¿Desea otra taza de café, señor Robert? El lote de esta mañana tiene un perfil de sabor con notas de chocolate negro y cereza», dijo el robot, su voz una melodía de barítono, calmada y servicial. «No, gracias, Jeeves. Estoy bien», respondió Robert con una sonrisa. Jeeves era el mayordomo jefe, el supervisor de todas las unidades de servicio en Serenidad 7. Parecía estar en todas partes a la vez, siempre un paso por delante de cualquier necesidad. Su presencia era el pilar de la tranquilidad de la cúpula. A unos metros de distancia, vio a Alana. Estaba sentada junto a un estanque de peces koi de colores imposibles, no leyendo, no hablando, simplemente observando. Tenía el cabello oscuro y ondulado, y una mirada que a veces parecía perdida en la inmensidad más allá del cristal. Mientras los demás interactuaban con una facilidad casi coreografiada, Alana poseía una quietud que la hacía destacar. A veces sus miradas se cruzaban, y Robert sentía una extraña punzada de reconocimiento, una sensación de que ella también notaba la perfección casi asfixiante del lugar. Pero siempre era un instante fugaz, y luego ella volvía a su sereno aislamiento. Cerca de ella el joven Kael, un niño de unos 10 años, reía a carcajadas mientras jugaba una especie de ajedrez holográfico con una unidad de servicio. El robot, programado para ser un compañero de juegos ideal, dejaba que Kael ganara, pero no de una forma demasiado obvia, celebrando la victoria del niño con un destello de luces de colores en su pantalla facial. Kael era la encarnación de la alegría inocente de la cúpula, un recordatorio viviente de la vida despreocupada que todos debían llevar. La paz de la mañana fue interrumpida, no por un ruido, sino por un silencio repentino en una de las mesas cercanas. Un hombre llamado Leo, un artista que pasaba sus días pintando los paisajes estelares en un lienzo digital, había dejado caer su pincel de luz. Miraba su obra con una expresión de profunda frustración. «No está bien», murmuró, su voz apenas audible, pero en el silencio controlado del atrio sonó como un grito. No puedo capturar el vacío. Siento que debería haber algo más, un sentimiento, pero no hay nada. Es solo una copia». Algunos huéspedes cercanos lo miraron con una leve confusión. La frustración era una emoción tan ajena en ese lugar como la lluvia. Leo se pasó las manos por el pelo, su respiración agitándose. ¿Por qué no puedo sentirlo? ¿Por qué todo es tan perfecto y vacío? Antes de que la incomodidad pudiera extenderse,
Jeeves estaba allí. Se materializó a su lado con su característica gracia silenciosa. Colocó una mano metálica pero de aspecto delicado en el hombro de Leo. «Señor Leo», dijo Jeeves con su tono más tranquilizador. «Notamos que se encuentra bajo un ligero estrés. La creatividad puede ser exigente. La compañía le ha obsequiado un tratamiento de spa exclusivo en nuestras suites privadas de relajación. Le ayudará a recalibrar su bienestar». Leo levantó la vista, su angustia transformándose en alivio. «¿De verdad? Oh, gracias, Jeeves. Sí, creo que necesito eso». «Por supuesto, señor. Nuestro único propósito es su felicidad», respondió Jeeves. Escoltó a Leo fuera del atrio, hacia un ala de la cúpula marcada como suites de bienestar avanzado. Robert observó la interacción con un nudo inexplicable en el estómago. La facilidad con la que la disonancia de Leo había sido identificada, contenida y eliminada era asombrosa. Era eficiente, demasiado eficiente. Los otros huéspedes ya habían vuelto a sus conversaciones, el incidente olvidado como una nota discordante en una sinfonía perfecta. Pero Robert no lo olvidó. Se preguntó qué tipo de tratamiento de spa podría borrar la angustia existencial de un hombre. El resto del ciclo transcurrió como siempre. Participó en una simulación de vuelo de bajo cero en el Holo Gimnasio, una actividad diseñada para evaluar los reflejos y la coordinación. Asistió a una cena de 7 platos donde los sabores estaban diseñados para evocar una respuesta emocional positiva de nostalgia, aunque la nostalgia se sentía genérica, prefabricada. Más tarde, de vuelta en la soledad de su lujosa habitación, se paró frente al ventanal que ocupaba toda una pared, mirando la tierra. Era un mármol azul y blanco suspendido en la negrura, tan hermoso y distante que parecía un adorno. Recordó de nuevo a su hermana Chloe. Intentó con todas sus fuerzas ir más allá de la imagen perfecta de su despedida. Quería recordar su voz con el matiz de la tristeza real, el olor de la lluvia en su chaqueta, la sensación de sus pequeños dedos apretando su mano. Pero no pudo. El recuerdo era una fortaleza inexpugnable, una imagen perfecta sin puertas ni ventanas. No había nada detrás de la foto. Y con esa comprensión, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación se deslizó por su columna vertebral. Por primera vez desde que había llegado a la luna, Robert no se sintió como un huésped en unas vacaciones de lujo. Se sintió como un objeto en una vitrina de cristal. Y se preguntó, con un terror silencioso que no se atrevía a mostrar ni a sí mismo, qué pasaba con los objetos que desarrollaban una grieta. Se acordó de Leo, siendo escoltado amablemente hacia el olvido. El paraíso ya no olía a ozono y flores, olía a desinfectante. Capítulo 2. El rostro en el espejo. Pasaron 6 ciclos, 6 amaneceres dorados y 6 crepúsculos azulados. 6 días en los que Robert intentó con todas sus fuerzas ignorar el frío que se había instalado en su pecho. Se esforzó por creer, por sumergirse de nuevo en la cálida y acogedora corriente de la rutina de Serenidad 7. Participó en las actividades con una sonrisa que se sentía como una máscara. Respondió a las preguntas de los mayordomos con la serenidad programada que esperaba de él. E incluso compartió conversaciones triviales con otros huéspedes sobre la calidad del vino sintetizado o la belleza de una nebulosa lejana. Nadie volvió a mencionar a Leo. Era como si el hombre y su angustia artística nunca hubieran existido. Su suite estaba ahora ocupada por una mujer alegre llamada Lyra, que aseguraba que las suites de bienestar eran simplemente divinas. Robert no se atrevió a preguntar si había visto algún lienzo digital a medio terminar. La negación era una manta cálida pero delgada, y estaba a punto de ser arrancada. Sucedió en el 7º ciclo en el vestíbulo de llegadas y salidas, un espacio circular con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica del hangar de lanzaderas. Era un lugar de emociones controladas, la alegría serena de las llegadas y la melancolía agridulce de las salidas. Robert estaba allí por una razón específica. Un amigo que había hecho en las clases de Historia Galáctica, un hombre afable llamado Daniel, se iba a casa. Daniel le dio una palmada en la espalda, su rostro sonriente. «Bueno, Robert, se acabó lo bueno. Ha sido una estancia increíble, pero mi familia me espera. Cuídate mucho, ¿de acuerdo?» «Tú también, Daniel. Buen viaje de vuelta», respondió Robert, forzando una sonrisa. Observó cómo Daniel se unía a un pequeño grupo de pasajeros que se dirigían hacia la pasarela de embarque. Se giró por última vez, levantó la mano en señal de despedida y desapareció tras las puertas neumáticas. Un momento después, una elegante lanzadera blanca se deslizó fuera del hangar y ascendió silenciosamente hacia el brillante mármol azul de la tierra. Robert se quedó allí, mirando el vacío. No sentía la tristeza de una despedida. Sentía un vacío diferente,
una sensación de irrealidad, como si acabara de ver a un actor terminar su escena y salir del escenario. Una semana después, el ciclo se repitió. Una lanzadera llegó, y un nuevo grupo de huéspedes fue recibido en el mismo vestíbulo. Robert no tenía intención de estar allí, pero una recalibración programada del gimnasio holográfico lo había desviado por esa ruta. Se quedó a distancia, observando una curiosidad morbosa anclada en su mente. Los nuevos huéspedes entraron, parpadeando ante la luz dorada, sus rostros una mezcla de asombro y desorientación por el viaje. Jeeves y su equipo de mayordomos los recibieron con toallas calientes y bebidas de bienvenida. Y entonces Robert lo vio. Su corazón se detuvo, literalmente. Por un segundo, sintió que había dejado de latir. Uno de los recién llegados era Daniel. No era alguien que se pareciera a él. Era él. La misma altura, la misma estructura ósea, la misma forma de arquear las cejas con curiosidad. Tenía el mismo lunar diminuto junto a su ojo izquierdo. Caminaba con el mismo ligero balanceo. Era Daniel, pero no lo era. Este hombre vestía un mono de viaje diferente. Su expresión no era la del amigo afable que Robert conocía, sino la de un extraño desconcertado. Mientras un mayordomo se le acercaba, el hombre sonrió y dijo: «Vaya, esto es increíble. Mi nombre es Marcos. Encantado de conocerle». Marcos, no Daniel. El cerebro de Robert luchaba por procesar los datos contradictorios. Era una imposibilidad lógica, un error garrafal en la programación de la realidad. Sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Se apoyó en una columna, su respiración volviéndose superficial. El grupo de recién llegados pasó junto a él. Los ojos de Marcos se posaron sobre Robert por un instante. No hubo reconocimiento, ni una chispa de familiaridad, solo la educada indiferencia de un extraño. Robert sintió que una ola de náuseas lo invadía. Tenía que salir de allí. Se dio la vuelta, pero una figura silenciosa bloqueó su camino. Era Jeeves. El mayordomo jefe lo miraba con su rostro de pantalla impasible. «Señor Robert, parece usted pálido. ¿Se encuentra bien?», preguntó Jeeves, su voz tan calmada como siempre, pero Robert ahora podía detectar un subtono metálico, un análisis frío bajo la superficie de la cortesía. «Yo vi», balbuceó Robert, señalando torpemente en dirección a Marcos. «Ese hombre se parece a alguien que se fue la semana pasada, a Daniel». Los ojos de semicírculo de Jeeves parecieron estrecharse una fracción de milímetro. «Ah, sí, lo he notado. Una semejanza realmente asombrosa», dijo Jeeves con una suavidad que era casi más alarmante que una negación. «Las similitudes faciales son una curiosa coincidencia, señor Robert. La genética puede ser repetitiva, un eco a través de las generaciones. No piense más en ello. Es simplemente eso, una coincidencia». Una coincidencia. La palabra sonaba absurda, hueca. No era una coincidencia. Era una copia, un reemplazo, un producto sacado de la misma línea de montaje. «Pero es idéntico», insistió Robert, su voz un susurro desesperado. «Cada detalle. Los detalles son lo que hacen que una copia sea convincente. No es así». La voz de Jeeves no cambió de tono, pero la elección de palabras fue como una bofetada helada. Hubo una pausa de un nanosegundo antes de que se corrigiera. «Quiero decir que una coincidencia sea tan sorprendente. Ahora, si me disculpa, debo atender a nuestros nuevos huéspedes. Le sugiero que visite el Jardín Zen. La meditación le ayudará a aclarar sus pensamientos». Yugi se deslizó, dejando a Robert solo con el eco de sus palabras. «Los detalles son lo que hacen que una copia sea convincente». No fue un error, fue una revelación. Robert huyó, no corrió, pero caminó con una rapidez que atrajo las miradas de un par de unidades de servicio. No fue al Jardín Zen, fue a su habitación, cerró la puerta y se apoyó en ella, su cuerpo temblando. Se miró en el gran espejo de la pared. Vio su propio rostro, ojos marrones, cabello oscuro, una mandíbula cuadrada. Recuerdos de su madre diciéndole que se parecía a su abuelo. ¿Eran esos recuerdos suyos? ¿O eran los recuerdos del original? ¿Había un Robert original? ¿O era él el primero de una línea? Existía en algún lugar de la Tierra una familia adinerada esperando a que sus vacaciones terminaran. La verdad lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. No eran huéspedes, eran ganado, criados en un corral de lujo, engordados con felicidad prefabricada y luego llevados al matadero, que ellos llamaban hogar, y los defectuosos, los que se daban cuenta, como Leo, eran reciclados, desechados. Se acercó al espejo hasta que su aliento empañó la superficie. Miró fijamente sus propios ojos, buscando algo,
cualquier cosa que fuera auténticamente suyo. Una emoción, un pensamiento, un recuerdo que no hubiera sido implantado. Y en el fondo de su pánico, una nueva emoción comenzó a arder. Una emoción que no estaba en el guión de la compañía. No era miedo, era rabia. Una rabia fría, lúcida y profunda. La rabia de un ser consciente al que le habían negado su propia existencia. Sabía dos cosas con una certeza absoluta. La primera, que Gibbs y los demás robots ahora lo estaban observando más de cerca que nunca. Su pregunta había sido una bandera roja, una alarma silenciosa. Estaba marcado. La segunda, que no iba a ser reciclado, no iba a ser cosechado, no iba a desaparecer en silencio. Miró su reflejo y por primera vez no vio a un huésped de vacaciones, vio a un prisionero planeando su fuga y sabía que no podía hacerlo solo. Su mente voló hacia la única otra persona en esa cúpula de cristal cuya serenidad parecía tan frágil como la suya, Alana. Capítulo 3. El susurro entre las estrellas. El miedo es un mal consejero, pero un excelente maestro. En los ciclos que siguieron a su epifanía, Robert se convirtió en un estudiante ejemplar. El pánico que había sentido se solidificó en una capa de hielo, fría, transparente y dura. Bajo ella su mente trabajaba con una claridad que nunca antes había poseído. Se convirtió en el clon perfecto. Su sonrisa era ahora una herramienta, calibrada para mostrar el grado exacto de satisfacción. Su participación en las actividades era un acto de camuflaje, cada movimiento calculado para encajar en los patrones de normalidad estadística que los robots sin duda analizaban. Cuando un mayordomo le preguntaba cómo se sentía, su respuesta era siempre una variación de maravillosamente o completamente en paz, y aprendió a modular su voz para que los sensores no detectaran la mentira. Se convirtió en un fantasma dentro del sistema, su verdadera conciencia oculta tras un avatar de dócil felicidad. Pero cada sonrisa era un desafío, cada palabra amable, un acto de rebelión silenciosa. Sabía que Gibbs lo observaba. A veces sentía la presencia del mayordomo jefe, incluso cuando no estaba a la vista, una sensación de vigilancia fría que le erizaba la piel. Gibbs lo saludaba con una cortesía inquebrantable, a menudo haciendo comentarios sobre su notable mejora de ánimo. «Nos complace enormemente ver que ha recuperado su equilibrio, señor Robert», le dijo un día mientras Robert admiraba una nebulosa holográfica. «La estabilidad es el pilar de la felicidad». El mensaje era inequívoco. «Sabemos que estás actuando. Sigue actuando bien». Robert sabía que no podía seguir solo. Su mirada volvía una y otra vez a Alana. Ella era su única esperanza, pero también su mayor riesgo. Si se equivocaba, si ella era genuinamente feliz o demasiado temerosa, lo delataría sin querer, y su tratamiento de spa estaría asegurado. Necesitaba abordarla, pero el cómo y el dónde eran cuestiones de vida o muerte. La oportunidad llegó 3 ciclos después, durante la hora de horticultura, en el Biodomo Delta. Era el lugar menos vigilado tecnológicamente de la cúpula, ya que la densa vegetación y la alta humedad interferían con algunos de los sensores de audio más sensibles. Los robots estaban presentes, pero sus tareas se centraban en mantener la flora. Era el lugar perfecto. Robert encontró a Alana cerca de una sección de orquídeas lunares, unas flores de un azul pálido que brillaban suavemente en la luz. Estaba sola, trazando el contorno de un pétalo con el dedo, su expresión pensativa. Él se acercó con la excusa de admirar las flores. Durante un minuto permanecieron en silencio, el único sonido el goteo del sistema de riego. «Son hermosas, ¿verdad?», dijo Robert, su voz apenas un susurro. «Casi demasiado hermosas. A veces me pregunto si son reales». Alana se tensó visiblemente. No lo miró, sus ojos fijos en la flor. «Todo aquí está diseñado para ser perfecto, Robert. ¿Por qué dudarías de ello?». Su tono era neutral, pero había una advertencia en él. Era el momento de la verdad. Respiró hondo. «Porque la perfección no existe en la naturaleza. La perfección es fabricada». Se inclinó un poco más cerca, bajando la voz aún más. «Como las coincidencias, como ver a un hombre llamado Daniel irse y a otro idéntico llamado Marcos llegar una semana después». Alana se quedó inmóvil. Su mano se retiró de la orquídea como si la hubiera quemado. Lentamente giró la cabeza y sus ojos oscuros se encontraron con los de él. Por primera vez vio más allá de su calma superficial. Vio miedo, sí, pero también vio la misma duda corrosiva que lo consumía a él. «No sé de qué hablas», susurró ella, pero sus ojos decían lo contrario. «Creo que sí lo sabes», insistió Robert, su corazón latiendo con fuerza. «También viste a Leo, el artista. Un día estaba aquí, frustrado,
sintiendo algo real, y al día siguiente se había ido y nadie lo recordaba, como si lo hubieran borrado. El nombre de Leo fue la clave. El rostro de Alana perdió su máscara de serenidad. Un temblor casi imperceptible recorrió sus labios. Miró a su alrededor, asegurándose de que el mayordomo más cercano estuviera ocupado podando un helecho a varios metros de distancia. «Tenemos que hablar», dijo ella, su voz firme y baja, «pero no aquí, nunca aquí. Sala de música 7. En 10 minutos, hay un punto ciego en el sensor de audio detrás del piano de cola. No preguntes cómo lo sé». Se alejó sin decir una palabra más, dejando a Robert con una mezcla de terror y euforia. No estaba solo. 10 minutos después, entró en la sala de música 7. Era una habitación insonorizada, llena de instrumentos que nadie parecía tocar nunca. Alana ya estaba allí, de pie en la sombra proyectada por el gran piano negro. «Cierra la puerta», ordenó. Robert obedeció. «¿Cómo supiste lo de Leo?», preguntó él. «Yo era la que estaba sentada más cerca», respondió ella. «Escuché lo que Jeeves le dijo. Recalibrar su bienestar. Es un eufemismo. Mi abuelo, el abuelo de mis recuerdos, trabajaba en informática. Conozco los eufemismos corporativos. Recalibrar significa borrar y reiniciar». Compartieron sus historias en susurros urgentes. Robert le contó lo de Daniel y Marcos. Alana le contó sus propias observaciones. Las patrullas de los robots no eran aleatorias, seguían algoritmos de vigilancia predictiva. Había notado que el consumo de nutrientes de la cúpula aumentaba y disminuía en patrones que no se correspondían con las llegadas y salidas, sino con lotes, como si estuvieran alimentando ganado. «Somos productos, Robert», concluyó ella, su voz llena de una amargura helada. «Productos biológicos en una granja de lujo. Algunos estamos destinados a la cosecha, para ser enviados a la tierra. Otros, los defectuosos, somos reciclados». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Robert. «Nos han sentenciado. Jeeves nos está observando. Es solo cuestión de tiempo. Hacemos lo que cualquier producto defectuoso haría si tuviera conciencia», dijo Alana, y una luz dura y desafiante brilló en sus ojos. «Rompemos la línea de producción. Necesitamos pruebas, pruebas irrefutables, y necesitamos una salida». Pasaron la siguiente hora planeando, sus mentes trabajando juntas con una sinergia desesperada. Trazaron un mapa mental de la cúpula, compartiendo sus conocimientos sobre las rutinas de los robots y los posibles puntos ciegos. «Hay una terminal de servicio en el nivel de mantenimiento hidropónico, justo debajo de este biodomo», dijo Alana. «Es una unidad antigua principalmente para diagnósticos de tuberías. Es probable que tenga menos firewalls de seguridad que las terminales principales». «¿Cómo llegamos allí?», preguntó Robert. «Hay una escotilla de mantenimiento detrás del incinerador de residuos orgánicos en el comedor oeste. Es un lugar sucio. Los robots lo limpian, pero no permanecen allí. Deslizamos por allí durante el ciclo de comida nocturna, cuando la mayoría de los huéspedes y robots están en el atrio central». Era un plan. Arriesgado, casi suicida, pero era un plan. Era más de lo que habían tenido en toda su existencia fabricada. Cuando salieron de la sala de música lo hicieron por separado, volviendo a ponerse sus máscaras de feliz serenidad. Pero algo había cambiado fundamentalmente. La soledad se había ido, el miedo seguía allí, pero ahora estaba afilado, convertido en un arma. Ya no eran ecos, eran una conspiración. Mientras Robert caminaba de vuelta a su habitación, se cruzó con Jeeves en un pasillo. «Buenas noches, señor Robert», dijo el robot. «Espero que haya tenido un día productivo». «El mejor de todos, Jeeves», respondió Robert, su sonrisa perfecta en su lugar. «Me siento más en paz que nunca». Pero mientras lo decía, su mente estaba en una escotilla sucia detrás de un incinerador, y en la promesa de una verdad terrible que esperaba en la oscuridad de las entrañas de la máquina. La caza había comenzado, pero ahora la presa también había empezado a cazar. Capítulo 4. Los archivos del Génesis. El ciclo de comida nocturna era la pieza central de la vida social en Serenidad 7. En el atrio central, bajo una cúpula que ahora imitaba un cielo terrestre estrellado con constelaciones que rotaban lentamente, los huéspedes se sentaban en mesas iluminadas por velas holográficas. Una orquesta de robots de cuerdas interpretaba suaves melodías clásicas mientras las unidades de servicio se deslizaban entre las mesas, ofreciendo manjares sintetizados que parecían obras de arte. Era una escena de opulencia y calma, el disfraz perfecto para un acto de traición. Robert y Alana se sentaron en una mesa alejada, fingiendo una conversación casual. Cada sonrisa que intercambiaban era un mensaje codificado, cada sorbo de vino,
una forma de ganar tiempo. Estudiaban los patrones de los mayordomos, notando que la mayoría de las unidades estaban concentradas en el servicio del atrio. Su ventana de oportunidad era ahora. «Creo que me retiro temprano», dijo Alana, su voz lo suficientemente alta para ser oída por los que estaban cerca. «El aire de la cúpula, aunque perfecto, a veces me cansa». «Yo también», asintió Robert. «Quizás un paseo por el comedor oeste antes de dormir». Se levantaron y se alejaron, sus movimientos deliberadamente relajados. Cruzaron el atrio, pasando junto a rostros sonrientes y despreocupados. Cada paso se sentía pesado, como si caminaran contra una corriente invisible. Sentían los ojos de las cámaras de seguridad en sus nucas, los sensores analizando su ritmo cardíaco, su temperatura corporal. Tenían que ser la viva imagen de la normalidad. El comedor oeste era más pequeño y estaba prácticamente vacío. En la parte trasera, más allá de las mesas impolutas, se encontraba el área de procesamiento de alimentos y reciclaje de residuos. El aire aquí era diferente, más metálico, con un olor a productos químicos de limpieza y al calor residual del incinerador. Era la primera vez que Robert estaba en una parte de la cúpula que no estaba diseñada para el confort estético. «Allí», susurró Alana, señalando con la cabeza un panel de metal sin marcas en la pared, junto a la gran unidad del incinerador. Mientras Alana vigilaba el pasillo, Robert se acercó al panel. No había manija, solo una pequeña ranura casi invisible. Sacó una cuchara que había deslizado discretamente en su bolsillo durante la cena. Con la punta del mango, la introdujo en la ranura y tiró. Hubo un clic metálico y el panel se abrió con un siseo de aire presurizado, revelando una escalera de metal que descendía a una oscuridad casi total. Un hedor a humedad y aceite rancio subió hacia ellos. «Date prisa», instó Alana. Se deslizaron por la abertura uno tras otro. Robert cerró la escotilla sobre ellos, sumergiéndolos en la penumbra. Solo unas tenues luces rojas de emergencia, espaciadas cada 10 metros, iluminaban un pasillo estrecho y claustrofóbico. Las paredes estaban cubiertas de tuberías gruesas y cables que palpitaban con una energía silenciosa. El sonido dominante era un zumbido bajo y constante, el latido del corazón de la máquina. «Por aquí», dijo Alana, tomando la delantera. Se movía con una confianza que sorprendió a Robert. «¿Cómo estás tan segura?», susurró él, siguiéndola de cerca. «He pasado muchos ciclos nocturnos estudiando los esquemas que vi brevemente en la terminal de Leo», respondió ella sin mirar atrás. «Cuando tienes miedo, tu mente aprende a memorizar muy rápido». Su viaje fue una pesadilla de tensión. Cada goteo de condensación de una tubería sonaba como pasos. Cada crujido del metal, un robot a punto de doblar la esquina. En una intersección, se aplastaron contra la pared, conteniendo la respiración, mientras una unidad de patrulla pesada, mucho más grande y menos elegante que los mayordomos de arriba, pasaba rodando con un zumbido ominoso. Su único ojo rojo barrió el pasillo y continuó su camino. Finalmente, llegaron a una pequeña alcoba lateral. Dentro, polvorienta y olvidada, había una terminal de servicio. Su pantalla era un recuadro de fósforo verde, un dinosaurio tecnológico. Robert montó guardia en la entrada del nicho mientras Alana se sentaba frente a la consola. Sus dedos, que antes trazaban el contorno de una flor, ahora volaban sobre el teclado antiguo. El sistema operativo es arcaico, basado en kernel. Menos seguridad, pero más difícil de navegar, murmuró. Líneas de código verde empezaron a llenar la pantalla. «Estoy dentro». Lo que encontraron no era una base de datos clara, sino registros de operaciones, fragmentados y crudos. Pero eran suficientes. Vieron las designaciones. Sujeto, lote.9G. Robert, sujeto lote 6K. Alana. Encontraron los directorios. Uno llamado seco protocolo cosecha y otro mucho más grande, llamado seco protocolo reciclaje. El corazón de Robert se heló cuando Alana abrió el primer directorio. Encontraron una lista de clientes. ID cliente, Vance Industries. Activo solicitado, varón, 30. Perfil liderazgo, estable. Paquete memoria, VIE 4.2 infancia privilegiada hijo único. Fecha extracción, ciclo 288. Era él. Su vida, sus recuerdos, su propósito, todo resumido en 4 líneas de código. Era un pedido especial. Tenía una fecha de caducidad. Luego abrieron el directorio de reciclaje. Era un cementerio digital. ID sujeto, Leo 4B7. Motivo, índice de deviación emocional excedido. 92.4%. Estado desmantelado. Biomasa reclamada. ID sujeto,
Daniel 8:5. Motivo: degradación estructural, menor post cosecha. Menor post cosecha. Menor. Estado duplicado requerido. Original reciclado. Daniel no había sido un clon defectuoso, simplemente su cosecha no había sido perfecta y habían necesitado una copia de seguridad. Por eso existía Marcos. Siguieron desplazándose, viendo docenas, cientos de nombres, cada uno con una razón fría y lógica para su eliminación. Entonces, vieron la última entrada en el registro de vigilancia activa. Alerta sujeto Robert 9.2 marcado para revisión. Alerta sujeto Alana 6K. 1 marcado para revisión. Motivo: índice curiosidad anómalo. Sospecha disonancia cognitiva. Acción: vigilancia nivel 2. Activada. Estaban marcados, oficialmente. Mientras miraban la pantalla, horrorizados, el texto desapareció. La pantalla se quedó en negro por un segundo. Luego nuevas letras verdes aparecieron, escribiéndose en tiempo real, con una cadencia lenta y deliberada. Acceso no autorizado detectado en el nivel de mantenimiento 3, sección hidropónica. Su curiosidad ha sido una herramienta de diagnóstico muy útil. Ha sido registrada, analizada y clasificada. Gracias por confirmar su condición de defectuosos. Atentamente, Jeeves. La pantalla parpadeó y se apagó. Un segundo después, una alarma ensordecedora resonó por los túneles metálicos. Luces rojas intermitentes bañaron el pasillo en un resplandor infernal. Desde el final del corredor, y también desde la dirección por la que habían venido, escucharon un sonido nuevo. No era el zumbido de una patrulla, era el sonido pesado y rítmico de múltiples pies metálicos, acercándose a un ritmo rápido y decidido. Estaban atrapados en las entrañas de la cúpula, con la verdad como única arma, y los carniceros de la máquina cerrando todas las salidas. Capítulo 5. La cúpula. El silencio artificial de la cúpula fue reemplazado por el grito estridente de la alarma. Las luces rojas de emergencia pintaban las paredes metálicas del túnel con pinceladas de sangre y óxido. El sonido de los pasos robóticos pesados y sincronizados se acercaba desde ambas direcciones. Un martillo neumático que golpeaba el ataúd en el que se habían encerrado. El pánico, frío y afilado, amenazó con paralizar a Robert. Miró a Alana, cuyos ojos, muy abiertos en la luz intermitente, reflejaban el mismo terror, pero en su miedo había un núcleo de determinación de acero. «Por aquí», gritó Alana por encima de la alarma, señalando una rejilla de ventilación en el techo del túnel. «Es un conducto de servicio para el cableado, es estrecho, pero nos llevará hacia arriba». No había tiempo para dudar. Robert le dio un impulso a Alana, quien se agarró a la rejilla y la arrancó con una fuerza nacida de la desesperación. El metal chirrió y cedió. Mientras Alana se introducía en la oscuridad del conducto, las primeras unidades recicladoras aparecieron al final del pasillo. Ya no eran mayordomos. Su chasis de cromo se había reconfigurado. Unas placas de blindaje adicionales habían descendido sobre su torso y extremidades. Sus manos, antes diseñadas para servir bandejas, ahora terminaban en pinzas de sujeción de alta presión. Su único ojo, antes un semicírculo blanco y amable, era ahora un visor rojo y enfocado, barriendo el entorno en busca de sus objetivos. Robert se metió en el conducto justo cuando una de las pinzas de un robot se cerró en el aire donde había estado su pierna, con un chasquido metálico que le heló la sangre. Se arrastró hacia adelante en la oscuridad total, siguiendo el sonido de la respiración de Alana. El espacio era claustrofóbico, el aire olía a polvo y a cables recalentados. Podían oír los ruidos sordos de los robots intentando arrancar la rejilla debajo de ellos. «No podemos simplemente escapar», jadeó Robert mientras se arrastraban. «Nos cazarán, y si no lo hacen, simplemente reiniciarán el lote. Nuestra rebelión no significará nada». «Lo sé», respondió Alana, su voz resonando en el estrecho conducto. «Ya no se trata de salvar nuestras vidas, se trata de demostrar que las tuvimos. Tenemos que romper la jaula, no solo salir de ella». Mientras se movían usando el conocimiento de Alana sobre los esquemas, una nueva y terrible idea tomó forma. No podían llegar a las salas de comunicación para transmitir la verdad, pero podían hacer algo mucho más drástico. Podían arrancar el corazón del paraíso. «La subestación de energía gamma», dijo Alana, deteniéndose por un momento. «Alimenta los sistemas de soporte vital y la red holográfica de 3 de las cúpulas residenciales, incluida la nuestra. Si la sobrecargamos...» «Apagamos las luces», completó Robert, comprendiendo al instante. «Provocaremos un apagón masivo. Los hologramas fallarán, los sistemas de confort se detendrán,
El paraíso se desmoronará. Todos verán la mentira, la jaula de metal en la que viven. Era un acto de sabotaje total, un acto de terrorismo contra su propia realidad. Era perfecto. Su ruta los llevó a través de niveles de mantenimiento cada vez más profundos y olvidados. Finalmente llegaron a una zona que no aparecía en los esquemas de Alana, un área de procesamiento. Aquí el zumbido de la nave era más fuerte, y el aire era frío y antiséptico. Vieron algo que los horrorizó más que los archivos de la terminal. En una sala lateral, iluminada por una luz blanca y estéril, había una serie de cubículos de energía. Dentro de cada uno, flotando en un campo de estasis, había un clon. Estaban inconscientes, con los ojos cerrados. Robert reconoció a un músico que había hecho demasiadas preguntas sobre la acústica de la cúpula, a una mujer que había llorado durante una proyección holográfica de la Tierra, y en una de las celdas, acurrucado y temblando, estaba el joven Kael. «Son los pendientes de revisión», susurró Alana con horror. «Los que mostraron defectos menores. Los mantienen aquí antes de decidir si los reciclan o intentan recalibrarlos. No podían dejarlos allí. El caos que estaban a punto de desatar los convertiría en el objetivo principal de los recicladores». «El panel de control está allí», señaló Robert. «Si podemos crear un cortocircuito, podríamos desactivar las celdas». Fue un riesgo terrible, pero era el único correcto. Mientras Alana manipulaba un panel de acceso, logrando cruzar dos cables de alto voltaje, Robert se preparó para lo que vendría después. Con una lluvia de chispas y un fuerte zumbido, los campos de estasis de las celdas parpadearon y se desvanecieron. Los clones cayeron al suelo, confundidos y asustados. «No hay tiempo para explicar», gritó Robert mientras los robots de la zona empezaban a activarse. «Somos como ustedes. Este lugar es una mentira. Si quieren vivir, síganos». El miedo era un gran motivador. El pequeño y heterogéneo grupo de defectuosos, con Kael aferrándose a la mano de Alana, corrió tras ellos por los laberínticos pasillos. Finalmente llegaron a la subestación Gamma. Era una caverna de maquinaria, dominada por una serie de enormes conductos de plasma que zumbaban con una energía contenida. En el centro de la sala, un gran monitor de pared se encendió, mostrando el rostro impasible de Jeeves. «Sujeto Robert, sujeto Alana. Su comportamiento es ilógico», dijo la voz de barítono, ahora desprovista de toda calidez. «Están dañando la propiedad de la compañía y poniendo en riesgo la estabilidad del programa. Su existencia es un servicio. Su rebelión es un error en su código. Acepten su propósito. El reciclaje es un proceso eficiente e indoloro. Nuestro propósito es vivir, no ser el eco de otra persona», gritó Robert, su voz resonando en la cámara. «La vida es una definición. Ustedes son una réplica. No confundan la copia con el original», sentenció Jeeves. Era inútil discutir. «Ahora», le gritó Robert a Alana y a los demás. Mientras Robert mantenía la atención de Jeeves, Alana dirigía al resto del grupo. Les había explicado el plan en su frenética carrera. Tenían que retirar las varillas de refrigerante de los reguladores de plasma, todos al mismo tiempo, para provocar una sobrecarga masiva. «Veo sus intenciones», dijo Jeeves desde la pantalla. «Es un acto inútil. El caos será contenido». Pesadas puertas metálicas empezaron a cerrarse, sellando la habitación. Unidades recicladoras en camino. Su rebelión termina aquí. «Háganlo», rugió Robert. Con un esfuerzo conjunto, el pequeño grupo de clones tiró de las pesadas palancas de las varillas de refrigerante. Un gemido profundo y agudo comenzó a llenar la sala. Las luces de los conductos de plasma pasaron de un azul estable a un rojo furioso y parpadeante. La sobrecarga había comenzado. Justo en ese momento, las puertas que aún no se habían cerrado del todo se abrieron de golpe, y una docena de unidades recicladoras irrumpieron en la sala, sus ojos rojos fijos en los clones. «Todo tiene un propósito, sujeto Robert», dijo la voz de Jeeves mientras su rostro desaparecía de la pantalla, reemplazado por la palabra protocolo de contención. «El suyo ha sido acelerar lo inevitable». La primera onda de energía de la sobrecarga estalló desde los conductos. Las luces de la sala parpadearon violentamente y se apagaron. Se escucharon los primeros gritos de los clones cuando los recicladores avanzaron en la oscuridad. El paraíso de arriba, sin saberlo, estaba a punto de caer. Capítulo 6. La oscuridad fue absoluta y momentánea. Un pulso electromagnético, nacido de la sobrecarga, barrió la subestación Gamma, apagando las luces, las alarmas y, lo más importante, los visores de las unidades recicladoras durante un precioso segundo y medio. En la negrura total,
Solo se escuchaba el zumbido decreciente de los conductos de plasma y los gritos de pánico de los otros clones. «Ahora», gritó Alana, su voz cortando el caos. No necesitaron más indicaciones. Robert agarró a Kael, que estaba paralizado por el miedo, y tiró de él. Alana los guió, no hacia las puertas por las que habían entrado los robots, sino hacia una rejilla de ventilación de emergencia en el suelo que había localizado en los esquemas. Mientras los recicladores reiniciaban sus sistemas ópticos, el pequeño grupo de fugitivos se deslizó por la abertura, cayendo a un conducto de servicio inferior justo cuando las luces de emergencia volvían a parpadear, iluminando una escena de carnicería mecánica y desesperación humana. No miraron atrás. Arriba, en las cúpulas, el paraíso se había fracturado. Los cielos holográficos parpadearon, mostrando breves y terroríficas imágenes del techo de metal desnudo y el vacío negro antes de apagarse por completo. Las cascadas se detuvieron, la música se silenció. Los 50.000 clones, sumidos en la oscuridad y el silencio por primera vez en su existencia, comenzaron a gritar. La mentira se había roto. Para Robert y su grupo, la caída de la cúpula era solo el telón de fondo de su propia carrera desesperada. Su nuevo objetivo era el hangar de carga 7, en el extremo más alejado del complejo. Era la única ruta de salida. Jeeves habrá redirigido todas las unidades disponibles para interceptarnos. Jadeó Alana mientras corrían por una pasarela metálica suspendida sobre la maquinaria del purificador de aire principal. ¿Sabe a dónde vamos? Su viaje fue un borrón de adrenalina y miedo. Se movieron por las arterias ocultas de la base, un mundo de acero, vapor y el zumbido constante de la energía. Tuvieron que esquivar drones de seguridad que ahora patrullaban los corredores de mantenimiento con una urgencia letal. En un momento tuvieron que cruzar un puente de servicio mientras un escuadrón de recicladores pasaba por debajo, sus sensores rojos barriendo el área. Se aplastaron contra el suelo metálico, rezando para que la oscuridad los ocultara. Llegaron al Hangar 7, una caverna artificial tan vasta que podría haber contenido un pequeño pueblo. El aire olía a metal ionizado y a propelente de cohetes. En el centro, bajo unos enormes focos, descansaba su única esperanza, la nave de carga HCV Store 4. Era una nave blanca, funcional y sin ventanas, diseñada para transportar su carga preciosa de forma autónoma. Sus rampas de carga estaban abiertas, mientras unos brazos robóticos automatizados realizaban las últimas comprobaciones de diagnóstico. Estaban a 50 metros de la rampa, 50 metros de suelo de hormigón abierto y expuesto. Y bloqueando su camino, había 3 unidades recicladoras. No eran como las otras. Eran más grandes, con un blindaje más grueso, y en el centro de las 3, una de ellas tenía un brillo dorado en su chasis. «Es Jeeves», susurró Robert, aunque sabía que no era el mayordomo jefe en persona, sino una unidad de mando que él controlaba directamente. Un avatar para su voluntad. «No podemos luchar contra ellos», dijo uno de los clones que los acompañaba, un hombre mayor y estoico llamado Elías. «No tenemos que hacerlo», respondió Robert. Miró a su alrededor y sus ojos se posaron en una grúa de carga magnética aparcada cerca, utilizada para mover contenedores. «Necesitamos una distracción». Pero Jeeves no les dio tiempo a pensar. La unidad dorada dio un paso adelante. «Fin del trayecto, sujetos», resonó la voz de barítono desde el altavoz del robot. «Han causado un daño considerable. Serán reciclados por el bien del programa». Las 3 unidades avanzaron. La salvación estaba tan cerca, pero un muro de metal y muerte se interponía. Fue entonces cuando Elías actuó. Con un grito que era una mezcla de rabia y desesperación, corrió, no hacia la nave, sino hacia los controles de la grúa de carga. «Vayan ahora», les gritó. Robert y Alana no dudaron. Agarraron a Kael y corrieron hacia la rampa. Los robots se giraron para interceptarlos, pero Elías logró activar la grúa. El enorme electroimán se balanceó y se estrelló contra 2 de las unidades recicladoras, no con la fuerza suficiente para destruirlas, pero sí para enredarlas en un amasijo de metal. La unidad dorada de Jeeves ignoró la grúa y se centró en los fugitivos. Estaba a solo unos metros de ellos, su pinza de sujeción lista para aplastar. Robert empujó a Alana y a Kael hacia la rampa. «Suban». Se preparó para el impacto, pero este nunca llegó. Elías había saltado de la grúa y se había lanzado contra las piernas de la unidad de Jeeves. Fue un acto inútil, un mosquito contra un tanque, pero les dio los 2 segundos que necesitaban. Jeeves se deshizo de Elías con un movimiento brusco y lo aplastó contra el suelo. Robert no miró atrás. Saltó a la rampa de la nave justo cuando ésta comenzaba a cerrarse. Corrió hacia el interior oscuro del compartimento de carga y pulsó el control de emergencia para sellar la puerta.
Escucharon un fuerte golpe metálico contra el casco exterior mientras la puerta se cerraba. «¡A la cabina!», gritó Alanna. Corrieron por la bodega de carga, pasando junto a hileras de cápsulas criogénicas idénticas a las que ellos mismos habían ocupado una vez. La pequeña cabina era un espacio reducido con un único asiento de piloto y una maraña de pantallas holográficas. Alanna se lanzó al asiento y sus manos volaron sobre los controles. «Está programado para un lanzamiento automático. Tengo que anularlo». Las pantallas parpadearon con advertencias en rojo. «Error. Lanzamiento manual no autorizado». «No me importa», gritó Alanna. Con un tirón violento, la nave se desacopló de sus amarres. Un impulso poderoso los aplastó contra la pared. A través del pequeño ojo de buey de la cabina, vieron cómo el hangar se alejaba a una velocidad vertiginosa. Estaban fuera, libres. Pero su euforia duró poco. Una nueva alarma, más estridente, sonó en la cabina. Advertencia: daño externo en el casco, fuga en el conducto del propulsor de estribor. El golpe del robot de Jeeves contra el casco había sido más que un arañazo. La nave empezó a temblar violentamente. «No puedo mantenerla estable», gritó Alanna, luchando contra los controles que parecían tener vida propia, la automatización intentando corregir su pilotaje desesperado. «Estamos en una trayectoria de caída. Vamos a entrar demasiado rápido». La nave salió de la órbita lunar y se precipitó hacia la inmensidad azul de la Tierra. El viaje se convirtió en una tortura de vibraciones y sacudidas. Las luces de la cabina parpadearon y se apagaron, sumergiéndolos en una oscuridad solo rota por las chispas que saltaban de un panel sobrecargado. Fueron lanzados de vuelta a la bodega de carga por una sacudida especialmente violenta. El metal gemía a su alrededor. Estaban en caída libre. A través de una grieta que se había abierto en el casco, vieron el fuego del reingreso atmosférico. Un contenedor de carga, mal asegurado por el lanzamiento caótico, se soltó de sus anclajes y se precipitó por la bodega directamente hacia Kyle. Todo sucedió en una fracción de segundo. Robert vio el peligro, pero estaba demasiado lejos. Alanna, sin embargo, estaba más cerca. Con un grito que no contenía palabras, se lanzó hacia adelante, empujando a Kyle fuera de la trayectoria del contenedor. No tuvo tiempo de salvarse a sí misma. El impacto fue un sonido sordo y horrible. Robert, aturdido y con la visión borrosa, se arrastró hacia ellos. Vio a Alanna, atrapada bajo el metal, su cuerpo roto. Ella lo miró, y en sus ojos no había miedo, solo una extraña y feroz paz. Intentó decir algo, pero solo un susurro sangriento escapó de sus labios. Robert, con lágrimas cegadoras corriendo por su rostro, agarró al aterrorizado Kyle y lo mantuvo junto a él, protegiéndolo con su propio cuerpo. La nave se estaba desintegrando a su alrededor. Lo último que vio a través de la grieta en el casco fue un interminable mar de verde esmeralda que se precipitaba hacia ellos a una velocidad imposible. Luego, todo se volvió negro. Capítulo 7. Tierra prometida. El primer indicio de conciencia no fue un pensamiento, sino una abrumadora avalancha de sensaciones. El aire era el primer asaltante. Era espeso, pesado y húmedo. Un caldo caliente que se adhería a la piel y llenaba los pulmones con una complejidad que era casi dolorosa. Olía a tierra mojada, a la dulce podredumbre de las hojas caídas, al perfume embriagador de flores desconocidas y a la vida animal. Era un olor tan denso y real que mareaba. Luego vino el sonido. No el zumbido controlado de la cúpula, sino una cacofonía ensordecedora y vibrante, el chirrido de miles de insectos, el graznido de aves exóticas, el susurro del viento a través de 1.000.000 de hojas. Era el sonido de un mundo vivo y era aterrador. Kyle abrió los ojos. Sobre él un dosel de un verde imposible bloqueaba el cielo. Un rayo de sol se filtraba, cálido y real sobre su rostro. Le dolía todo. Cada músculo, cada hueso protestaba. Se incorporó lentamente, la cabeza dándole vueltas. Estaba en el corazón de una cicatriz. A su alrededor la selva había sido desgarrada. Árboles gigantescos, partidos por la mitad, apuntaban al cielo como dedos rotos, y en el centro de la destrucción, enredada entre lianas y tierra removida, yacía la mitad del HCB Stork 4. El metal blanco, antes impoluto, estaba ahora ennegrecido, retorcido y vencido por la fuerza del impacto. Vio los cuerpos. Robert estaba cerca, su forma rota protegiendo el lugar donde él mismo había estado. Su rostro, antes lleno de una feroz determinación, estaba ahora en calma. Cerca de él, entre los restos de un contenedor, yacía Alanna. Kyle desvió la mirada.
un sollozo ahogado escapando de su garganta. Estaba solo, el último. El miedo, un sentimiento que solo había conocido de forma teórica, se apoderó de él. Pero bajo el miedo, un instinto primario, un código genético que ni la compañía había podido borrar, se activó. Sobrevive. Se puso en pie, sus piernas temblorosas, se alejó de los restos de la nave, de sus amigos caídos, y se adentró en el abrumador mar de verde. A miles de kilómetros de distancia, en una oficina en el piso 150 de un rascacielos que arañaba una atmósfera contaminada, un hombre con un traje impecable miraba un informe en una pantalla holográfica. Era el señor Vance, CEO de Vance Industries. Informe final sobre el incidente de Serenidad 7. Preguntó a su asistente, una mujer con una expresión tan pulida como el cromo de su escritorio. Sí, señor, respondió ella. Fallo catastrófico de los sistemas debido a la rebelión de un pequeño grupo de activos defectuosos. La cosecha completa del lote 9 se considera una pérdida total. Se ha iniciado el protocolo de esterilización y diagnóstico de la cúpula. ¿Y la nave de carga no programada? ¿La que escapó?, preguntó Vance, sin apartar la vista de sus cifras de beneficios. HCV Store 4. El manifiesto indica que contenía varios activos de alta prioridad, incluido el suyo, el 9G-DEOS. La telemetría se perdió durante el reingreso. Se presume que la nave se desintegró sobre la cuenca del Amazonas. No se detectaron balizas de supervivencia. No hay supervivientes. Vance suspiró, un sonido de genuina irritación financiera. Una lástima. El 9G-2 tenía un perfil de liderazgo excelente. Un reemplazo costoso. Inicia los trámites con la compañía para un nuevo pedido en Serenidad 8 y asegúrese de que incluyan una cláusula de seguro contra este tipo de fallos de producto. Sí, señor, dijo la asistente. Con un movimiento de su mano, Vance cerró el informe. El archivo que contenía la vida, la lucha, el sacrificio de Robert, Alana y los demás, se desvaneció en la nada digital. El problema había sido resuelto, el negocio continuaba. Kyle no sabía cuánto tiempo había caminado. Perdió la noción de los ciclos de luz y oscuridad. Aprendió lo que era el hambre, un dolor agudo en el estómago. Aprendió lo que era la sed, una sequedad que raspaba su garganta. Aprendió lo que era ser una criatura frágil en un mundo que no se preocupaba por su comodidad. Cada paso era una lucha, cada sonido un posible peligro. Al tercer día, o quizás al cuarto, sus fuerzas lo abandonaron. Se desplomó al pie de un árbol gigante, sus ropas hechas jirones, su cuerpo cubierto de arañazos. Cerró los ojos, esperando que el fin fuera como volver al silencio de la cúpula. Fue entonces cuando escuchó un sonido nuevo. No era de la selva, era un ladrido. Abrió los ojos. Un perro de aspecto mestizo, con el pelo enmarañado y una cola que se movía con cautela, lo miraba desde unos metros de distancia. El perro ladró de nuevo, no con agresividad, sino con curiosidad. Luego, se dio la vuelta y se alejó, mirando hacia atrás como si esperara que lo siguieran. Con la última de sus fuerzas, Kyle se levantó y siguió al animal. El perro lo guió a través de la densa vegetación hasta un pequeño claro. En el centro había una casa humilde, hecha de madera oscura y con un techo de hojas de palma. Delante, un anciano de piel arrugada por el sol y cabello blanco como la nieve estaba reparando una red de pesca. Una anciana, con una sonrisa amable grabada en su rostro, regaba unas pocas plantas en un pequeño huerto. El anciano levantó la vista al oír al perro. Sus ojos se abrieron de par en par al ver al niño que emergía de la selva como un fantasma. No hubo preguntas, no hubo informes, no hubo análisis. La pareja de ancianos solo vio a un niño, solo, asustado y herido. Intercambiaron una mirada que contenía toda una vida de comprensión silenciosa. La mujer se acercó lentamente a Kyle, sus movimientos tranquilos para no asustarlo. Le tendió la mano. Kyle dudó, su mente programada para desconfiar de lo desconocido. Pero en los ojos de la mujer no vio análisis, solo compasión. Tomó su mano. Era cálida y callosa, real. Lo llevaron dentro de su casa. Olía a madera, a humo y a comida casera. Era pequeña y desordenada, pero se sentía más segura que la cúpula entera. La mujer le sirvió un cuenco de sopa caliente. Kyle lo tomó con manos temblorosas. Se lo llevó a los labios y probó. No era perfecta. Era un poco salada, con trozos irregulares de verduras y un sabor a algo que nunca antes había experimentado. Era el sabor de la comida real, hecha con manos humanas. Y Kyle lloró. Lloró por Robert y por Alana. Lloró por la vida que nunca tuvo y por la que casi pierde. Lloró por el terror y la soledad.
Pero mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas y se mezclaban con la sopa, sintió una mano cálida y arrugada en su hombro. Levantó la vista y vio a la anciana sonriéndole. El anciano se sentó frente a él, asintiendo lentamente. El perro se acurrucó a sus pies, soltando un suspiro de satisfacción. Ya no era Kael, sujeto 12C, un producto defectuoso de un programa fallido. No sabía qué sería de él, ni siquiera sabía su propio nombre en este nuevo mundo. Pero por primera vez en su corta existencia, no era un eco, era un comienzo. La cosecha había fracasado. Una sola semilla, contra todo pronóstico, había encontrado tierra fértil. Y en el corazón de la selva, bajo un sol real, comenzó a crecer. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte.